En el Día del Arquitecto estamos con Nicolás Ferrino, especialista en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y docente de la Facultad de Arquitectura de UBA y de UADE. Bueno, queremos preguntarte cómo surge la figura del arquitecto como profesional y quién es para vos el primer arquitecto reconocido como tal dentro de la historia de la arquitectura. Esto en realidad estuvo presente prácticamente en todas las etapas de la historia cultural, incluso desde los primeros casos en Egipto hasta los más renombrados en Grecia, que figuran como ejecutando la Acrópolis, el Partenón, los templos griegos. Pero quizás la aparición de la figura del arquitecto la podemos definir en el Renacimiento, porque empiezan a aparecer los registros como nombres de los arquitectos y los roles que adquieren, y además la idea del arquitecto como la profesión casi moderna de el que hace el concurso de arquitectura, el que hace el proyecto, el que hace la ejecución de la obra, el que planifica todo esto. Y probablemente el nombre que surge como esta figura del arquitecto moderno sea Brunelleschi en su concurso para la cúpula de Santa María di Fiori en Florencia. Quizás es uno de los que da el puntapié inicial de la figura del arquitecto como personaje integral de todas las etapas de la producción de una obra. También es verdad que en algún momento se dispersa el arquitecto y el ingeniero, digamos, se dividen como funciones, y podrá tener incluso más preponderancia la ingeniería que la arquitectura, sobre todo en el siglo XIX, hasta que en algún momento se terminan de definir ambas profesiones con sus particularidades, sobre todo a partir del siglo XX. Pero creo que el arquitecto ha tenido una fuerte presencia dentro de la producción de la humanidad prácticamente en todos sus periodos, sobre todo de los periodos que tenemos registrados a partir de la escritura. ¿Por qué crees que es clave hoy en la sociedad actual el rol del arquitecto? Bueno, creo que el mundo actual cada vez más exige soluciones innovadoras para la habitabilidad de los seres humanos. Y creo que es esencial el rol que ocupa el arquitecto y todos los derivados de la disciplina de la arquitectura en la proyección del futuro. Es innegable que en ciudades cada vez más complejas, en ciudades cada vez más densas, las exigencias que tenemos con la tecnología y con la forma en que vivimos hacen necesario a los arquitectos, a los interioristas, a los ingenieros, y piden situaciones y soluciones cada vez más novedosas. Por supuesto, dentro de esto, particularidad de la profesión, la mirada hacia el pasado es esencial, aprender del pasado para poder proyectar el futuro. Alguien decía la lógica de la onda, es decir, retroceder para avanzar. Me parece que es súper importante, y creo que los profesionales en el futuro cada vez más van a ser necesarios y cada vez más especializados probablemente para dar respuesta a un mundo cada vez más complejo. ¿Cómo crees que se enriquece un proyecto cuando el arquitecto trabaja en conjunto con un estudio de interiorismo, que también fabrica y ejecuta? La actualidad de prácticamente todas las profesiones cada vez más está requiriendo, y pienso también proyectándonos hacia el futuro, un trabajo interdisciplinario. Parece un concepto trillado, pero en la realidad de la actividad profesional es fundamental. Trabajar en sociedad, trabajar en equipo, nos pide y nos exige la participación de diversos roles dentro de la obra, por supuesto, el arquitecto en el proyecto, pero desde el proyecto también el interiorismo, desde el proyecto también quien produce los elementos del interiorismo, porque quien produce tiene la capacidad de innovar y de promover y de proponer cosas innovadoras. Entonces creo que en esta sociedad actual, que es una sociedad de consumo, es una sociedad globalizada, es una sociedad súper dinámica, es necesario cada vez más el trabajo en equipo, y es necesario cada vez más conocer cómo piensa el otro profesional, el profesional que nos acompaña, y para eso justamente me parece que es importantísimo potenciar a partir de los diferentes roles profesionales de una obra, potenciar justamente para que el resultado sea más complejo, más innovador, y me parece incluso más útil para la sociedad que lo está exigiendo. ¿Qué le dirías a quienes recién empiezan arquitectura o están por recibirse? Bueno, como docente de arquitectura desde hace muchos años y en diferentes instituciones educativas, yo no puedo decir otra cosa que quizás una de las cosas que a mí me ha hecho más feliz, no solamente la profesión, sino la carrera, y por supuesto ahora desde la docencia. Me parece que es una profesión totalmente apasionante y muy amplia, lo cual nos permite en las diferentes instancias de nuestra vida encontrar algo para entusiasmarnos. Yo soy de los que piensa que no siempre nos va a gustar lo mismo, e incluso lo que a uno piensa como estudiante que jamás nos gustaría, en algún momento nos termina atrapando. Por eso creo que esta profesión, que tiene tantas aristas, nos da la posibilidad de siempre estar encontrando algo que nos renueve o que nos refresque en nuestra actividad profesional.